Hey, ¿qué tal, Rustaceans? Sí, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Rust. Anteriormente estuvimos viendo flujo de control con if, else y else if, pero ahora vamos a ver el flujo de control con match. Y es que este es extremadamente útil porque nos permite, a través de una serie de patrones, identificar valores similares, es decir, a través de un string, de números e incluso de nombres de variables. De hecho, el match es muy similar a lo que es un switch en otros lenguajes de programación, pero vamos a ver cómo funciona match en este tutorial y además vamos a ver cómo podemos usar match con algunos ejemplos usando números, sus variantes que podemos poner en match e incluso al final vamos a ver match con lo que vimos en el tutorial anterior que fue sobre enumeraciones. Entonces vamos a comenzar con el tutorial. Entonces aquí tenemos un ejemplo, de hecho aquí tenemos una variable llamada x y esta tiene el valor de 1. Entonces abajito lo que tenemos es nuestra sentencia match y aquí lo que vamos a hacer es que le pasamos x y abrimos llavecitas. Como podemos ver, primero es la palabra reservada match, el nombre de nuestro valor y en este caso las llavecitas. Dentro de estas llavecitas lo que tenemos son los patrones, los distintos patrones que puede tomar nuestro valor. Entonces, por ejemplo, tenemos que puede tomar el valor 1, el 2, el 3, hasta el 5 y abajito del 5, es decir, el último patrón, tenemos un guión bajo, que eso lo que significa es como un default. Entonces, si no encuentra alguna similitud con las que estaban arriba, lo que va a hacer es que va a entrar en esta y va a imprimir que no hay coincidencias. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, aquí nos imprimió 1, que básicamente la coincidencia es con este. De hecho, si nosotros ponemos un 4, por ejemplo, aquí lo que va a imprimir es un 4. Entonces, si por ejemplo ponemos un valor que no está en esta lista de patrones, vamos a poner el 12, por ejemplo. Como podemos ver, aquí nos dice que no hay coincidencias porque entró en este último patrón que está aquí, que básicamente es el de default. Entonces, este es el uso más sencillito que tenemos con match. Entonces vamos a ver otros ejemplos para ver qué más podemos hacer con match. Aquí tenemos otro ejemplo en donde estamos llamando a una función que se llama usando match. Esta función la definimos nosotros y lo que estamos haciendo es que le estamos pasando diferentes números a cada una de estas llamadas a la función y vamos a ver qué es lo que contiene nuestra función usando match. Aquí tenemos un match y lo que estamos haciendo es que dentro le estamos definiendo una serie de posibles valores, de posibles patrones. En el primero tenemos un 1, que es como en el ejemplo anterior, y nada más imprime un 1. En el segundo patrón tenemos algo un poquito diferente, y es que aquí lo que estamos haciendo es definir varios posibles valores. Entonces, por ejemplo, tenemos del 2 al 8, es decir, 2, 4, 6 y 8. Esta barrita que está aquí significa O. Entonces, si es alguno de estos valores, va a entrar aquí y va a imprimir que el número es par. Y por último, como tercer patrón, lo que tenemos es un rango de entre dos números, que en este caso es entre el 20 y entre el 30, que ambos los incluyen. Es decir, si ponemos 20, lo incluye. Si ponemos 30, también lo incluye. Si ponemos 25, como es el rango, también lo incluye. Y por último, el valor por defecto. Si no coincide con ninguno de estos que está acá arriba, pues entra aquí. Vamos a ejecutarlo a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, aquí nos da el resultado. El primero nos da 1, luego nos dice que el número es par, entre el 20 y el 30. Y por último nos da coincidencias, que es este 31 de aquí. Entonces, como podemos ver, está entrando en cada una como corresponde. De hecho, importantísimo aquí, nosotros solamente estamos poniendo un println, pero en realidad podríamos poner cualquier otra cosa. Por ejemplo, aquí podríamos poner una porción de código, que en este caso la estamos encapsulando con estas dos llavecitas de aquí. Por ejemplo, podemos definir let x igual a 10 y luego aquí hacer una suma de, por ejemplo, x más 10, por ejemplo, que nos daría 20. De hecho, podría ser mucho más complejo. Lo ejecutamos y como podemos ver, aquí nos da el 20. Entonces aquí podríamos, en cada uno de estos podríamos tener diferente código dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Ahorita para fines prácticos solamente estamos poniendo el print, pero importante saber que podemos hacer esto de aquí. Entonces vamos a nuestro siguiente ejemplo. Ya vimos que podemos ejecutar código según alguna coincidencia, pero match también nos permite devolver un valor según cuál sea el patrón y el valor que queremos devolver. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es pasarle esta variable que hemos declarado acá arriba y según si es falsa nos va a devolver esta cadena que está aquí. Si es verdadera, nos va a devolver esta cadena que está aquí y la va a asignar a esta variable que se llama mensaje. Entonces, al final lo que va a hacer es que va a imprimir tanto boolean
y la variable mensaje. Entonces vamos a ejecutar esto. De hecho, este ejemplo es bastante sencillito, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, aquí nos dice que la variable boolean es true y nos devuelve el texto es verdadero. Entonces, como podemos ver, estamos devolviendo un valor y se lo estamos asignando a una variable. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque puede sernos útil según lo que queremos hacer dentro de Match. Aquí tenemos otro ejemplo. Lo primero que tenemos es que estamos creando una enumeración que se llama tipo de contacto. Esta recibe 3 posibles variantes. La primera es personal y recibe un valor de string. La segunda es colega y recibe un valor numérico. Y la tercera es cliente y recibe un valor string. Entonces, después tenemos nuestra función main. Aquí lo que estamos haciendo es llamar a una función que se llama mostrar contacto. Y esta función la tenemos definida aquí abajito. A esta función lo que estamos haciendo es que le estamos pasando un parámetro de tipo de contacto, es decir, estamos instanciando una de estas variantes. En este caso lo que estamos haciendo aquí es instanciar a colega y le estamos pasando el valor 34 porque aquí recibo un numérico. Entonces vamos a ver qué hace nuestra función mostrar contacto. Aquí tenemos a nuestra función mostrar contacto y lo que tiene es que recibe una variable que es contact y en este caso habíamos dicho que es de tipo de contacto y dentro tenemos el match que le estamos pasando la variable contact y aquí lo que estamos haciendo es que estamos comparando cada una de las variantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tipo de contacto, 2 puntos, personal y aquí le estamos asignando una variable. De hecho, este nombre podría ser cualquiera, podría ser email, por ejemplo. Vamos a ponerle email aquí. Podría ser cualquier nombre. De hecho, lo que estamos haciendo es, si alguna de estas contiene algún valor, entonces lo que va a hacer es que va a entrar ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar esto y vamos a ver dónde es que entra. Entonces, ejecutamos esto. Como podemos ver, aquí nos imprime colega y nos da el valor que le hemos pasado aquí. En este caso es 34, nos lo está poniendo aquí. Y de hecho vamos a llamar otra vez a la función mostrar contacto. Vamos a pasarle tipo de contacto, pero ahora vamos a instanciar a la variante personal y vamos a poner aquí un string que sea correo. Entonces le ponemos el toString y vamos a ver qué es lo que sucede aquí, dónde es que entra y dónde es que entra aquí. Entonces ejecutamos esto nuevamente y aquí nos falta punto y coma. Ejecutamos esto nuevamente. Y como podemos ver, aquí nos imprime personal y nos imprime el texto que hemos ingresado aquí. Entonces, como podemos ver, lo que hizo fue entrar aquí. Luego, la segunda llamada, lo que hizo fue entrar aquí y nos imprimió el valor. Entonces, lo que estamos haciendo es ver si alguna de estas contiene algún valor. La que contenga el valor, lo que hace es que nos imprime el texto junto con el valor que contiene. Entonces vamos a ver un último ejemplo y vamos a hacerlo con las estructuras. Vamos a usar match con estructuras. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver nuestro último ejemplo, que en este caso vamos a verlo con una estructura y usando match. Entonces aquí tenemos nuestra estructura que se llama color y dentro de esta tenemos 3 atributos que en este caso es rojo, verde y azul. Entonces vamos a ver a nuestra función main, a ver qué es lo que contiene. Aquí lo que tenemos es que estamos creando una nueva variable que va a contener una nueva instancia de color, que en este caso le estamos definiendo los valores de cada uno de sus atributos. Y por último, lo que estamos haciendo es llamar a nuestra función clasificar color, que en este caso lo que estamos haciendo es pasarle nuestra variable color1 y la estamos recibiendo acá, que de hecho es de tipo color, como podemos ver. Entonces vamos a ver qué es lo que contiene nuestra función clasificar color. Como podemos ver, aquí tiene un match y está bastante largo, entonces tenemos una serie de posibles patrones. Y aquí lo que estamos haciendo es que le estamos pasando nuestro parámetro que estamos recibiendo, que en este caso es C. Y dentro de los patrones lo que estamos haciendo es poner color, que es el nombre de nuestra estructura. Entonces le ponemos las llavecitas y adentro ponemos el nombre de los atributos. Entonces ponemos las posibles variantes que puede contener cada uno de esos atributos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que si el rojo es 0, el verde es 0 y el azul es 0, el color va a ser negro. Entonces, la segunda variante, por ejemplo, tenemos que si el rojo es 255, el verde 255 y el azul 255, el color es blanco. Pero en el tercer posible patrón tenemos algo un poquito diferente, que de hecho es similar a lo que vimos en el ejemplo anterior. En este caso,
en el atributo rojo lo que tenemos es que le estamos asignando una variable que básicamente eso significa cualquier posible valor, es decir, podría ser 1, podría ser 255, podría ser 228 y entraría solamente. Lo que sí tiene que pasar es que verde y azul sea 0. Entonces, si entra en alguno de esos valores, si coincide con todos estos valores, lo que va a imprimir es que el color es rojo. Entonces, vamos a probar con lo que tenemos aquí y vamos a ejecutar esto. Entonces, aquí lo estamos ejecutando y nos dice que el color es rojo. De hecho, nos imprime el valor de rojo, que en este caso es 4. De hecho, es la variable R que pusimos aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar un poquito este valor. Vamos a ponerle 0. Vamos a ejecutar esto de aquí. Y como podemos ver, nos dice que el color es negro porque coincidió con este que está aquí. Es decir, que todos los valores fueron 0. De hecho, si ponemos, por ejemplo, 228, vamos a ejecutarlo. Y nos dice que el color es rojo. Nuevamente entró en el tercer patrón. Y eso es porque, como dijimos anteriormente, puede ser cualquier valor. Entonces, para los siguientes patrones es básicamente el mismo concepto. Es decir, por ejemplo, en el cuarto posible patrón, lo que tenemos es que rojo tiene que ser 0, azul tiene que ser 0 y verde puede ser cualquier valor. Entonces aquí podría ser el verde 255. De hecho, vamos a ponerle un 24 y vamos a ponerle al rojo un 0. Entonces ejecutamos esto y como podemos ver entra y nos dice que el color es verde con un valor de 24. Entonces para los demás es prácticamente lo mismo. De hecho el último, por ejemplo, tenemos que puede ser cualquier valor cada una de esas variantes, excepto el 0 porque obviamente si es 0 en todas entraría por ejemplo en este primer patrón. Pero vamos a ponerle por ejemplo un 32 y un 45. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y nos dice que es una mezcla de colores y nos da cada uno de los valores. Entonces, como podemos ver, también podemos hacer uso de las estructuras y uso de match. Podemos complementarlas. Entonces, hasta aquí eso es todo por este tutorial. Más adelante veremos algunos ejemplos un poquito ya más reales. Entonces, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente tutorial sobre vectores.